Capítulo 20. El jefe era un hombre de palabra, e inmediatamente fuimos abastecidos con abundancia de provisiones frescas. Encontramos las tortugas exquisitas, y los andanes sobrepujaban a las mejores especies de aves silvestres, pues eran sumamente tiernos, jugosos y de un sabor excelente. Aparte de esto, los salvajes nos trajeron, una vez que les hicimos comprender nuestros deseos, una gran cantidad de apio moreno y codearia, hierba contra el escorbuto, además de una canoa cargada de pescado fresco y algún salazón. El apio fue realmente un deleite, y la coglearia resultó ser un beneficio incalculable para restablecer a aquellos de nuestros hombres que presentaban síntomas de escorbuto. En muy poco tiempo no había ni una sola persona en la lista de enfermos. Nos dieron también otras muchas provisiones frescas, entre las cuales pueden mencionarse una especie de mariscos parecidos por su forma a los mejillones, pero con el sabor de las ostras. También tuvimos en abundancia camarones y quisquillas, y huevos de albatros y de otras aves, de cascarón oscuro. Asimismo, embarcamos una buena carga de carne de cerdo que he mencionado antes. La mayoría de nuestros hombres la encontraron muy sabrosa, pero a mí me pareció que tenía un olor a pescado, por lo demás desagradable. A cambio de aquellas buenas cosas, ofrecimos a los nativos avalarios azules, chucherías de latón, clavos, cuchillos y retales de tela roja. Sintiéndome muy complacido con el cambio, establecimos un mercado regular en la costa, justamente bajo los cañones de la goleta, donde nuestros trueques se efectúan con toda apariencia de buena fe y con un orden que su conducta en la aldea de Cloc-Clot no nos hacía esperar de los salvajes. Los asuntos marcharon así muy amistosamente varios días, durante los cuales las partidas de nativos acudían con frecuencia a bordo de la goleta, y las partidas de nuestros hombres, que se hallaban frecuentemente en la costa, hacían largas excursiones por el interior sin ser molestados, viendo la facilidad con que el barco podía cargarse de biche de mar, gracias a las amistosas disposiciones de los isleños y a la prontitud con que nos prestaban su ayuda para recogerla. El capitán Guy decidió entrar en negociaciones con Todwit para la construcción de casas adecuadas para curar aquel artículo, dada la utilidad que tanto él como la tribu obtendría al recoger la mayor cantidad posible, mientras él aprovecharía el buen tiempo para proseguir su viaje hacia el sur. Cuando participó su proyecto al jefe, este pareció muy bien dispuesto a consentar un acuerdo. Se estipuló pues un pacto perfectamente satisfactorio para ambas partes, por el cual se decidió que, después de realizados los preparativos necesarios, tales como el señalamiento de los terrenos apropiados, la construcción de una parte de los albergues y algunas otras obras para las cuales serían utilizadas toda nuestra tripulación, la goleta reanudaría su ruta, dejando 3 de sus hombres en la isla para vigilar el cumplimiento del proyecto e instruir a los nativos en la salazón de la biche de mar. En cuanto a las cláusulas del compromiso, dependería de la actividad de los salvajes en nuestra ausencia. Ellos debían recibir una cantidad estipulada de albolores azules, cuchillos, tela roja, etc., a cambio de un determinado número de piculs de biches de mar que debía estar preparado a nuestro regreso. Una descripción de la naturaleza de este importante artículo de comercio y del modo de prepararlo puede resultar de algún interés para mis lectores, y no encuentro mejor ocasión para ocuparme del asunto. La siguiente y amplia noticia de esta materia está tomada de una moderna historia de un viaje a los mares del sur. Se trata de aquel molusco de los mares de la India que se conoce en el comercio con el nombre francés de boucher de mer, un delicioso bocado de mar. Si no me equivoco mucho, el famoso Cuvier lo llama Gasteropeda pulmonifera. Se coge en abundancia en las costas de las islas del Pacífico y especialmente para el mercado chino, donde se cotiza a un alto precio, quizá tanto como esos nidos de pájaros comestibles tan renombrados
que están hechos de una materia gelatinosa recogida por una especie de golondrina del cuerpo de estos moluscos. No tienen concha, patas ni ninguna parte prominente, excepto dos órganos opuestos, uno absorbente y otro excretorio, pero gracias a sus flancos elásticos, como las orugas o gusanos, se arrastran hacia las aguas poco profundas, en las que, cuando baja la marea, pueden ser vistos por una clase de golondrinas cuyo pico agudo, clavándose en el blando animal, extrae una sustancia gomosa y filamentosa que, al secarse, se convierte en las sólidas paredes de su nido. De aquí el nombre de Gastarapea pulmonífera. Este molusco es oblongo y de diferentes tamaños, desde 7 a 20 centímetros de largo, y he visto algunos que tenían menos de 60 centímetros. Son casi redondos, un poco aplastados por el lado más próximo al fondo del mar, y su grosor es de 2 a 25 centímetros. Se arrastran hacia las aguas poco profundas en determinadas estaciones del año, probablemente para reproducirse, pues se los ve entonces a menudo en pareja. Cuando el sol cae con más fuerza sobre el agua, templándola, es cuando se acerca a la orilla y suelen ir a sitios tan poco profundos que, al retirarse la marea, se quedan en seco, expuesto al calor del sol, pero no engendran sus crías en aguas poco profundas, pues no hemos visto allí nunca ninguna de su progenie, y siempre que se les ha observado remontando de las aguas profundas habían alcanzado ya su pleno desarrollo. Se alimentan principalmente de esa clase de zoófitos que produce el coral. La biche de mer se coge generalmente a metro o metro y pico de profundidad, después son llevadas a la orilla y se abren por un lado con un cuchillo, siendo la incisión de 1 pulgada o más, según el tamaño del molusco. A través de esta abertura se sacan las entrañas mediante presión que se parece mucho a las que los pequeños habitantes del mar. Luego se lava el animal y después se cuece a cierta temperatura que no debe ser muy elevada ni muy baja. Se les sepulta entonces bajo tierra durante 4 horas. Luego se les hace cocer de nuevo un rato y después se pone a secar, ya sea al fuego o al sol. Los curados al sol son los mejores, pero mientras de este modo puede curar un picul, puede secar 30 piculs por medio del fuego. Una vez que están convenientemente curados, se puede conservar en un sitio seco durante 2 o 3 años sin peligro alguno, pero hay que examinarlo una vez cada pocos meses, es decir, 4 veces al año, para ver si la humedad los ha atacado. Los chinos, como antes se ha dicho, consideran a la biche de mer como una exquisita golosina, creyendo que es un alimento asombrosamente fortificante y nutritivo, y que reanima los organismos agotados por las voluptuosidades desmedidas. Los de primera calidad alcanzan un precio elevado en Cantón, vendiéndose a $90 el picul, los de segunda calidad a $75, los de tercera a $50, los de cuarta a $30, los de quinta a $20, los de sexta a $12, los de séptima a $8 y los de octava a $4, pero pequeños cargamentos producen con frecuencia más en Manila, Singapur, a Batavia. Habiendo llegado pues a un acuerdo, procedimos inmediatamente a desembarcar todo lo necesario para preparar los albergues y limpiar el terreno. Elegimos una gran emplanada cerca de la costa oriental de la bahía, donde había agua y madera en abundancia, y a una distancia conveniente de los arrecifes principales en que podía recogerse la biche de mer. Nos pusimos todos a la obra seriamente, y enseguida, ante el gran asombro de los salvajes, derribamos un número suficiente de árboles para nuestro propósito, fijándolos rápidamente en orden para el armazón de las casas, que en 2 o 3 días estuvieron tan avanzadas que pudimos entregar con toda confianza el resto de la obra a los 3 hombres que nos proponíamos dejar allí. Estos eran John Carson, Alfred Harris y Peterson, todos ellos naturales de Londres, según creo, quienes se ofrecieron voluntariamente para semejante servicio.
A finales del mes teníamos hechos todos los preparativos para la partida. Sin embargo, habíamos convenido en realizar una visita formal a la aldea de despedida, y Todwit insistió con tanta tenacidad en que mantuviésemos nuestra promesa que no creímos prudente correr el riesgo de ofenderle con una última negativa. Creo que ninguno de nosotros tenía en aquel momento la más ligera sospecha sobre la buena fe de los salvajes. Se habían comportado todos ellos con la mayor corrección, ayudándonos con celo en nuestro trabajo, ofreciéndonos sus mercancías, a menudo gratis, y nunca, en ningún caso, hurtaron un solo objeto, aunque el alto valor que daban a los artículos que teníamos en nuestro poder era evidente por las extravagantes demostraciones de alegría que manifestaban siempre que les hacíamos un regalo. Las mujeres, especialmente, eran muy serviciales en todo y en resumen. Hubiéramos sido los seres humanos más desconfiados si hubiésemos albergado un solo pensamiento de perfidia por parte de un pueblo que nos trataba tan bien. Nos bastó poco tiempo para probarnos que aquella disposición de aparente amabilidad era tan solo el resultado de un plan concienzudamente estudiado para nuestra destrucción, y que los isleños, que nos inspiraban tan excesivos sentimientos de estima, pertenecían a la raza de los más bárbaros, astutos y sanguinarios malvados que jamás hayan contaminado la faz de la tierra. Fue el 1 de febrero cuando bajamos con el propósito de visitar la aldea. Aunque, como ya se ha dicho antes, no tuviéramos la más ligera sospecha, no olvidamos las debidas precauciones. 6 hombres permanecieron en la goleta con instrucciones de no dejar acercarse al barco a ninguno de los salvajes durante nuestra ausencia, bajo ningún pretexto, y de estar constantemente sobre cubierta. Recogiéndose los enjaraterados de abordaje, los cañones recibieron doble carga de metralla y los petreros fueron cargados con latas de metralla de bala de fusil. El barco estaba atracado, con su anda a pique, casi a 1 milla de la costa, y ninguna canoa podía acercarse a él en dirección alguna sin ser vista claramente y exponerse inmediatamente al fuego graneado de nuestros pedreros. Al dejar 6 hombres a bordo, nuestro destacamento se componía de 32 personas en total. Estábamos armados hasta los dientes con fusiles y pistolas y machetes. Además, cada uno llevaba una especie de largo cuchillo de marinero, algo parecido al cuchillo de monte tan usado ahora en nuestras comarcas meridionales y occidentales. Un centenar de guerreros con pieles negras salió a nuestro encuentro al desembarcar para acompañarnos por el camino. Advertimos, sin embargo, con alguna sorpresa que estos iban completamente desarmados, y cuando preguntamos a Todwit acerca de esta circunstancia, contestó simplemente que «Mate no, we papa sí», lo cual quiere decir que nadie necesita armas donde todos son hermanos. Tomamos esto en buen sentido y seguimos adelante. Habíamos pasado el manantial y el riachuelo de que he hablado antes y entramos ahora en una angosta garganta que serpenteaba a través de la cadena de colinas de Esteatia, entre las cuales estaba situada la aldea. Esta garganta era muy rocosa y desigual, hasta el punto de que solo con mucha dificultad pudimos flanquearla en nuestra primera visita a Cloc Cloc. El barranco en toda su extensión podría tener 1,5 millas de largo o probablemente 2. En toda su longitud abundaban las revueltas, que al parecer había formado en alguna época remota el lecho de un torrente, no avanzando en ningún caso más de 20 metros sin encontrarnos con un abrupto recodo. Estoy seguro de que las laderas de aquel valle se elevan por término medio a 20 o 25 metros de altura y estaban cortadas casi a pico, y en algunos sitios se alzaban a una altura asombrosa, oscureciendo el paso tan por completo que apenas penetraba la luz del día. La anchura general era de unos 12 metros y a veces disminuía hasta no permitir el paso de más de 5 o 6 personas de frente.
En una palabra, no podía haber lugar alguno en el mundo más propicio para una emboscada, y era más que natural que mirásemos cuidadosamente nuestras armas al entrar en el barranco. Cuando recuerdo ahora nuestra enorme locura, me admiro de que nos hubiésemos aventurado en aquellas circunstancias, poniéndonos a disposición de unos salvajes desconocidos hasta el extremo de permitirles marchar delante y detrás de nosotros a lo largo del camino. Sin embargo, tal fue el orden que seguimos ciegamente, confiando cádidamente en la fuerza de nuestro destacamento, en que Todwit y sus hombres iban desarmados, en la segura eficacia de nuestras armas de fuego, cuyo efecto eran aún un secreto para los nativos, y más que nada, en la simulación de amistad largo tiempo mantenida por aquellos infames miserables. 5 o 6 de ellos iban delante como guiándonos, afanados ostensiblemente en apartar las piedras grandes y los desechos del camino. A continuación marchaba nuestro grupo. Caminábamos muy juntos, teniendo cuidado de evitar toda separación. Detrás venía el cuerno principal de los salvajes, que observaba un orden y una corrección inusitados. Dirk Peter, un hombre llamado Wilson Allen, y yo íbamos a la derecha de nuestros compañeros, examinando mientras caminábamos la singular estratificación del precipicio que colgaba sobre nosotros. Una grieta en la roca blanda atrajo nuestra atención. Era bastante ancha para que pudiese entrar una persona sin apretarse, y se extendía por dentro de las montañas unos 5,5 o 6 metros en línea recta, torciendo luego a la izquierda. La altura de la grieta hasta donde podía verse dentro de ella desde la garganta principal era tal vez de 18 o 20 metros. Entre las hendiduras crecían 2 o 3 arbustos apacharrados, que parecían una especie de avellanos, por los que sentí la curiosidad de examinar, y me adelanté rápidamente con este objeto, arrancando 5 o 6 nueces en un ramillete, y luego me retiré a toda prisa. Cuando me volví, vi que Peters y Allen me habían seguido. Les rogué que retrocediesen, pues no había sitio para que pasasen 2 personas, y les dije que les daría algunas de mis nueces. Se volvieron pues, y se estaban deslizando hacia atrás, encontrándose Allen junto a la boca de la hendidura, cuando sentí de repente una conmoción que no se parecía a nada de lo que yo había experimentado hasta entonces, y que me hizo creer que se desplomaban hasta los cimientos del globo y que había llegado el día de la destrucción universal. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 20. Es un capítulo muy interesante. Aquí ya se une la historia con la parte de la historia que nos cuenta Julio Verne en uno de sus libros, La Esfinge de los Hielos. Entonces vamos a seguir mirando qué pasa con nuestros amigos. Espero que les siga gustando este grandioso relato de Edgar Allan Poe, y recuerden que la continuación de este libro la tiene Julio Verne en una de sus historias. Gracias y hasta la próxima.